Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Leana Astorga, qué placer estar con ustedes y es un placer presentarle a este gran escritor nicaragüense al cual admiro muchísimo. Yo creo que crecimos oyendo sus cuentos, Sergio Ramírez, y es que está presentando este nuevo libro aquí en Miami, pero también está aprovechando siempre la oportunidad para llevar a ese mensaje internacional de solidaridad con todas las víctimas que en Nicaragua están muriendo, que en Nicaragua están siendo reprimidas por el régimen de Daniel Ortega. Sin más preámbulos, quiero presentarles aquí a Sergio Ramírez. Sergio, qué gusto estar contigo, Encantado, compartir Leana. contigo. El gusto para mí. Bienvenido a Miami. Muchas gracias. Bueno, hablemos primero de cómo ha sido para ti. Me decías que es bien difícil para ti vivir otra revolución. Tú fuiste una de las personas que participó en la revolución pasada. De hecho, fuiste vicepresidente de la fórmula de Daniel Ortega en los años antes de los 90, en los 80. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso nuevo? Bueno, vivir una nueva revolución, pero una revolución desarmada, que es una experiencia completamente distinta. Una revolución pretende siempre hacer cambios muy profundos en la sociedad y hoy en día los jóvenes en Nicaragua, en su inmensa mayoría, están en las calles y seguirán estando para provocar un cambio democrático. Y yo creo que esta es una gran ventaja, que por primera vez podamos tener un cambio democrático sin una guerra civil reclamado por jóvenes desarmados, por ciudadanos desarmados, y esto le puede dar al país la oportunidad de entrar por la vía democrática sin un trauma, sin el trauma que significa una guerra civil. ¿Tú pensaste, Sergio, que iba a volver a vivir esto? O sea, cuando tú estás ahora en Nicaragua, porque vives allá en Managua, y que comenzó todo esto en abril, ¿tuviste como un déjà vu en ese tiempo pasado, 40 años atrás? Son dos experiencias completamente distintas, porque una represión tan desmedida como esta yo nunca la había experimentado. La violencia en Nicaragua durante el régimen de Somoza, y sobre todo en los meses finales de la revolución, fue muy intensa, pero también el Frente Sandinista tenía armas con que responder, y por lo tanto era una guerra, y Somoza fue derrotado en una guerra, de manera que es otro tipo de violencia. Esta ha sido una violencia de un solo lado, contra gente desarmada, que desgraciadamente el régimen ha usado la táctica de poner a las víctimas como culpables, lo cual resulta absurdo a los ojos de todos los que hemos sido testigos presenciales de la forma en que se ha desatado la represión contra gente desarmada, contra gente inocente, y los rostros de quienes estamos viendo ahora procesados por el delito inventado de terrorismo creado por una ley antiterrorista son jóvenes, estudiantes, inexpertos en política, que lo único que tienen por delante son sus ideales. Entonces, lo peor que se les puede haber ocurrido es acusarlos de terroristas. Me comentaba, hablando un poquito, vámonos al pasado, cuando tú fuiste a la fórmula de Daniel Ortega, ya en ese momento Daniel Ortega se manejaba como lo está haciendo ahora, o no lo hacía, ¿y por qué? Porque había una configuración distinta del poder en Nicaragua. Era un poder colectivo que dependía de 9 comandantes de la revolución, que eran jefes a su vez de distintas facciones guerrilleras que se unieron en el último momento, y por lo tanto del equilibrio y de los pesos y contrapesos de este cuerpo equilibrado nacía la contención, y por lo tanto era imposible que alguien se erigiera como caudillo por encima de todos los demás, porque hubiera echado al traste con esta unidad, ¿no? ¿Cuándo entonces nace el caudillo de Daniel Ortega? Después de que doña Violeta Chamorro gana las elecciones en 1990 y el Frente Sandinista se desbanda, y Daniel Ortega logra ponerse a la cabeza de los restos de este partido y lograr transmitirles a ellos la idea de que la fidelidad es con su persona, como representante de eso que fue en determinados años la revolución en Nicaragua, pero sobre todo después que pacta con Arnoldo Alemán en el año 2000, que a cambio de rebajar el número de votos que se necesita para resultar electo en primera vuelta, Alemán obtiene la impunidad para no ir a la cárcel acusado, como estaba, de lavado de dinero. Entonces este acto corrupto político es el que da paso a la nueva fase, que ya no es una fase de la revolución.
¿Por qué Sergio Ramírez se desliga completamente del partido y de la política? Porque llegó un momento en que la política terminó para mí porque la revolución había terminado y nosotros hicimos un esfuerzo todavía de fundar un partido distinto que representara a un sandinismo de futuro, a un sandinismo democrático, pero precisamente en las elecciones que ganó Arnoldo Alemán en 1996 no había oportunidad para terceras opciones. La gente escogió entre Alemán y Daniel Ortega. En una polarización absoluta del país, nadie quiso escuchar un tercer mensaje que pretendía darle al país una alternativa democrática. Y ahí fue donde dices, ya me voy a mis letras, me voy a mi escritura. Ahí es cuando yo dije que ya en política es quien otorga los papeles es la gente. Entonces no me dieron ningún papel a mí y yo dije, bueno, terminaron mis años, terminó la revolución, yo nada tenía que hacer en la política. Y me está esperando mi oficio de toda la vida, que es mi oficio literario. Yo no fui a improvisar un oficio literario, sino a ejercer el que había sido la vocación toda mi vida. Sergio, me comentabas de que cuando estás también trabajando en algo sobre toda esta revolución cívica que empezó hace 6 meses atrás, y me comentabas de que cuando ves las víctimas que a todos nos han impactado, los jóvenes, de cierta manera también te remontas a tu parte universitaria. Háblame un poco de esa experiencia. Cuando llegué a León en 1959 para estudiar Derecho, ese mismo año se produjo una masacre en las calles cuando el ejército de Somoza disparó contra una manifestación de estudiantes indefensos y mataron a 4 de mis compañeros. Tenía yo 17 años, me di con la muerte en las narices, ¿no? Y ahí aprendí. Vamos a hacer un poco de pausa porque está pasando, estamos en vivo y corriente en agua. Parece que me transporté ahorita a las carretillas de Managua, una carreta con bueyes. ¿Sí o no? Si cierran los ojos y escuchas, pareciera que estuviera en una calle de Managua o de Chontales por allá. Continuamos, me decías de la experiencia como estudiante. Y me di cuenta de lo que era la muerte, y eso es una experiencia terrible para un muchacho de 17 años. Entonces cuando yo veo caer en las calles ahora muchachos de 14, 15, 16 años, yo sé de qué me están hablando, ¿no? Y por lo tanto siento profundamente en mi propia experiencia lo que le está ocurriendo a esta nueva generación que ha puesto tantos muertos y tantos sacrificios por ver un cambio político en Nicaragua. ¿Cuál es tu mensaje para las madres, para los jóvenes que están todavía en la lucha y que no se dan por vencidos? Porque fíjate, cada marcha, tú me decías que participaste en la del 30, cada marcha atacan las marchas y algo que yo valoro como nicaragüense es el heroísmo de este pueblo, que aunque lo estén disparando, aunque lo estén amenazando, lo estén echando preso, la gente sigue en las calles. Porque cuando hay una voluntad de lucha de este calibre, no hay lucha perdida. Las luchas se pierden cuando la gente se desanima, se desmoraliza ante los golpes, las prisiones, los secuestros, las muertes. Pero hoy yo siento que hay muchos exiliados, pero hay otros jóvenes que responden a los exiliados, que responden a los presos. Hay más de 500 presos políticos y hoy está programada una nueva marcha para el día 15. A pesar de que están prohibidas las marchas, porque se llegó al extremo de prohibir las marchas. Entonces, cuando existe esta voluntad de lucha, no puede morir la esperanza, y yo siento que esto va a tener un fruto positivo. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente? De solidaridad y de respaldo. Como intelectual, como nicaragüense, mi voz es la que yo puedo prestarle a los que están luchando. ¿Y tu mensaje para el régimen de Ortega? Que tiene que abrirse a un diálogo, que esta situación no puede seguir así, la represión no es suficiente para mantener la paz nunca es artificial ni forzada, la paz es fruto de un consenso social armónico y que ese consenso tiene que ser restablecido. ¿Has hablado, cuándo fue la última vez que tú hablaste con Ortega? Hace muchos años, muchísimos años, más de 20. ¿Te ha sorprendido este binomio que ha hecho de Ortega Murillo? De que instaurar una dinastía igual que la de Somoza, igual que la que ellos lucharon en su momento para
para quitar. Sí, obviamente, eso es algo que muy poco se esperaba, ¿no? De la deriva absolutamente autoritaria de este régimen. Pero yo creo que esto es característico de alguien que decide no dejar nunca el poder. Se busca todos los medios para quedarse, cualquiera que estos medios sean, ¿no? Y yo creo que el hecho de que Daniel Ortega tenga como vicepresidenta a su propia esposa demuestra la poca confianza que tiene en otra gente que no sean los que pertenecen a su círculo familiar. Bueno, vamos a hablar un poco de tu libro e invitar a toda la gente que está en Miami a que vayan a verte ahora. Hablemos de este libro que yo le decía casualmente, y cuando estuve en Nicaragua participando, trabajando, ¿no?, con lo que estaba pasando con esta crisis, yo dije, déjame buscar algún libro, cuál es el último libro de Sergio Ramírez, porque como te digo, viviendo en Nicaragua siempre leímos tus cuentos, tus libros, y me dan ese libro, me dice, ese es el último. Y cuando le pregunto ahora a la publicista cuál libro va a presentar, me dicen, qué casualidad que es el mismo libro que yo estaba ya empezando a leer. Háblanos un poco de este libro, Sergio. Bueno, este libro es la segunda parte de una serie de novelas policíacas. La primera se llamó El cielo llora por mí, esta es Ya nadie llora por mí. Habrá otra, por supuesto, u otras. Tienen un personaje común que es el inspector Dolores Morales, es un viejo guerrillero convertido en policía, y que ahora en esta novela ya no está más en la policía y abre una oficina de investigador privado en Managua en la que ve casos menores, porque es una oficina muy pobre, hasta que un millonario le encarga averiguar la desaparición de su hija. Y es aquí donde entramos en los trámites ocultos por los que tiene que seguir el inspector Morales para encontrar a esta muchacha. Y tiene que bajar a los subterráneos del poder y de la corrupción. Lo interesante es que me decías que este libro es una fotografía de la Managua de hoy también, ¿no? De la Managua de hoy día, sí. Cuando el inspector Morales aparece en la primera página del primer capítulo, él va abriéndose paso en su viejo Lada, llegando a la rotonda de Ampollini por en medio del bosque de árboles de la vida, que es el bosque artificial más grande del mundo. Ahí viene la carreta, pero no los árboles de la vida de los chayopalos, no, ¿verdad? Los árboles de fierro. No los chayopalos, Sergio. Es lo mismo, chayopalos. ¿Sí? Claro. Ah, los que ya muchos están Son los árboles de la vida. Vamos a tener que saber la carreta de nuevo. A las 7 de la noche hoy, para las personas que quieran, en el auditorio de Miami, a las 7 de la noche, exactamente, ¿a dónde va a ser? 7:30 de la noche, ¿a dónde? Miami Dade College, el Wilson Campus, al frente del Bayside, el campus, y que está en el auditorio ahí, 7:30, y van a poder estar con Sergio Ramírez, con sus libros, se los puede autografiar si llega ahí, y va a hablarle un poquito también de la obra. Sergio, orgullosísimos todos los nicaragüenses de vos con el premio que ganaron de Cervantes, y también orgulloso de que en ese momento mencionaras, ¿no?, también esta crisis y dijeras que querías que Nicaragua volviera a ser república. Me acuerdo de eso porque creo que todos hemos usado eso y todos tenemos ese sueño. Sueño compartido. Sueño de nicaragüense compartido, sí, volver a ver a Nicaragua hecha república. Sergio Ramírez, gran escritor nicaragüense. Todos los nicaragüenses nos sentimos orgullosos. Hoy en Miami, 7:30, presentando su libro y, por supuesto, siempre aprovechando la oportunidad para dar a conocer un poco de lo que está pasando en nuestro país. Tenemos el reportaje completo a partir de las 5 de la tarde en Telemundo 51. Que tengan buenas tardes. Ah, si no, ¿dónde? Información en miamibookfair.com. Vamos ven para acá para que nos diga dónde puede buscar toda la información. Miami Book Fair, miamibookfair.com. También ahí va a estar toda la información, todo el libro que él va a estar que está presentando acá Sergio Ramírez, que yo ya empecé a leer, yo me adelanté,
Ya empecé a leer el libro. Lo que me gusta de los libros de Sergio Ramírez en realidad es la narración tan perfecta que siento que me estoy transportando, aunque estoy en Miami, hacia Managua, hacia Nicaragua, y por supuesto los personajes que son muy interesantes y que están llenos siempre tienen una chispa de todo, de corrupción. Entonces es como que vas ahí creyendo la novela, qué va a pasar. Eso es lo que más me gusta a mí. Así que yo les recomiendo que ustedes lo empiecen a leer. Yo empecé a leerlo. Cuando termine de leerlo les voy a dar mi crítica completa sobre este libro. Pero recuerde, Sergio Ramírez acá, nuestro escritor nicaragüense, orgullo nicaragüense, 7:30 en el Miami Dade Campus, aquí el que está frente a Bayfront, y si no, www.miamibookfair.com, ahí pueden encontrar toda la información. Y recuerde, 5 de la tarde, a partir de las 5 en Telemundo 51. Que tengan muy buen día. Chao.